La mañana del 15 de marzo de 2010 amaneció con ese frío característico de las montañas de Oaxaca, México. Laura Méndez, de 28 años, preparaba café en la pequeña cocina de su casa en San Miguel del Valle, mientras su esposo, Roberto Castellanos, de 32 años, organizaba las mochilas para el viaje que habían planeado durante meses. Ambos eran maestros rurales y habían decidido tomarse unas vacaciones para recorrer las comunidades indígenas de la Sierra Mazateca, documentando tradiciones que temían se perdieran con el tiempo. Roberto era fotógrafo aficionado y Laura, apasionada de la antropología, había soñado con este viaje desde que se conocieron en la Universidad de Oaxaca 5 años atrás. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo historias como esta. El autobús que los llevaría a Huautla de Jiménez salió a las 7 de la mañana de la terminal de autobuses de Oaxaca de Juárez. Laura había llamado a su madre, Dolores Méndez, minutos antes de abordar. «Mamá, llegamos en unas 5 horas. Te llamo cuando estemos instalados en el hotel», le había dicho con esa voz alegre que caracterizaba a Laura. Dolores recordaría esas palabras el resto de su vida, porque esa fue la última vez que escuchó la voz de su hija. El viaje atravesaba carreteras sinuosas, bordeando precipicios y cruzando pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Roberto tomó varias fotografías desde la ventana del autobús. Campesinos trabajando la tierra, niños jugando con pelotas de trapo, iglesias coloniales descoloridas por el sol. Según el conductor del autobús, Esteban Ramírez, la pareja descendió en Huautla de Jiménez alrededor del mediodía. Los recuerdo bien porque llevaban mochilas grandes y cámaras. Me preguntaron por un hotel económico y les recomendé el Posada del Sol, cerca del mercado, declaró Esteban días después ante las autoridades. Sin embargo, cuando la familia Méndez comenzó a buscarlos 2 días más tarde, tras no recibir ninguna llamada de Laura, descubrieron que la pareja nunca se registró en ningún hotel de la zona. Nadie más en Huautla recordaba haberlos visto. Era como si Laura y Roberto se hubieran desvanecido en el aire después de bajar de aquel autobús. La madre de Laura, Dolores, fue la primera en sonar las alarmas. Conocía a su hija mejor que nadie y sabía que Laura jamás dejaría de comunicarse por más de 24 horas. El 17 de marzo, apenas 2 días después de la desaparición, Dolores viajó desde la ciudad de Oaxaca hasta Huautla de Jiménez, acompañada de su hijo mayor, Javier Méndez. Recorrieron cada hotel, cada posada, cada casa de huéspedes. Mostraron fotografías de Laura y Roberto a comerciantes del mercado, taxistas, vendedores ambulantes. Algunos decían recordar vagamente a una pareja con mochilas, pero nadie podía confirmar nada con certeza. Las versiones eran contradictorias. Algunos decían haberlos visto subir a un taxi verde, otros juraban que los vieron caminando hacia las afueras del pueblo por la tarde. La denuncia formal se presentó el 18 de marzo en la agencia del Ministerio Público de Huautla de Jiménez. El agente asignado al caso, el licenciado Arturo Solís, tomó la declaración de Dolores con una expresión que mezclaba escepticismo y cansancio. «Señora, cada mes tenemos casos de turistas que se pierden en la sierra. La mayoría aparece en unos días. Son zonas muy remotas. Tal vez decidieron adentrarse más en las montañas», explicó mientras garabateaba notas en un expediente desgastado. Pero Dolores insistió. «Mi hija no es así. Ella siempre avisa, siempre llama. Algo terrible ha pasado». La madre de Laura sintió como las palabras de la gente carecían de la urgencia que la situación demandaba, como si la desaparición de sus seres queridos fuera apenas otro trámite burocrático más.
Los padres de Roberto, don Miguel Castellanos y su esposa Teresa, llegaron desde Puebla al día siguiente. Miguel era un hombre corpulento, de manos curtidas por años de trabajo en la construcción, y su dolor se manifestaba en un silencio pétreo que asustaba a quienes lo rodeaban. Teresa, por el contrario, no dejaba de llorar. Mi hijo es un muchacho responsable. Tiene 32 años. No es ningún niño. Si no ha llamado es porque no puede hacerlo, repetía entre sollozos. Las dos familias se unieron en la búsqueda, alquilando cuartos en una pensión humilde, donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma del café que preparaban a todas horas para mantenerse despiertos. Dividieron la zona en sectores y cada día salían en grupos diferentes, preguntando, buscando, rezando. La comunidad de Huautla de Jiménez, inicialmente recelosa ante la presencia de forasteros haciendo tantas preguntas, comenzó lentamente a colaborar. Don Fermín García, un anciano curandero respetado en la región, se acercó a Dolores en el mercado una tarde y le dijo en voz baja: «Señora, aquí en estas montañas pasan cosas que las autoridades no quieren ver. Hay rutas que usan gente mala, gente que se lleva a otros». Las palabras del anciano sembraron una nueva y terrible posibilidad en la mente de las familias. Habían sido secuestrados. Estaban siendo víctimas de trata de personas, o acaso se habían topado con narcotraficantes que operaban en la zona. El hermano de Laura, Javier, de 24 años y estudiante de Derecho, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que la carretera entre Oaxaca y Huautla era conocida por ser zona de paso de grupos del crimen organizado. Varios casos de desapariciones forzadas habían ocurrido en años anteriores, aunque raramente se hablaba de ellos públicamente. Javier consiguió contacto con organizaciones civiles que ayudaban a familiares de desaparecidos y aprendió sobre la importancia de presionar a las autoridades, de no dejar que el caso cayera en el olvido. Organizó una conferencia de prensa en Oaxaca de Juárez, donde Dolores y Teresa, frente a las cámaras, suplicaron información sobre el paradero de sus hijos. Las fotografías de Laura y Roberto comenzaron a circular en periódicos locales y en incipientes redes sociales. Pasaron semanas y luego meses. La búsqueda se amplió a comunidades vecinas: San José Tenango, San Lucas Soquiapam, Santa María Chilchotla. Grupos de voluntarios organizados por la familia recorrieron barrancas y senderos llamando los nombres de Laura y Roberto hasta quedar roncos. En mayo de 2010, casi 2 meses después de la desaparición, apareció una pista. Un campesino llamado Bonifacio Cruz reportó haber encontrado una mochila azul abandonada cerca del río Uluapan, a unos 15 kilómetros de Huautla. La mochila contenía ropa de mujer, una libreta con anotaciones antropológicas y un brazalete de plata que Teresa Castellanos identificó inmediatamente como un regalo que ella misma le había dado a Laura en su cumpleaños número 25. El hallazgo de la mochila detonó una operación de búsqueda más intensa. Elementos de la Policía Ministerial del Estado, acompañados por perros entrenados, peinaron la zona durante días. Dragaron secciones del río, revisaron cuevas y grietas en las rocas. Encontraron restos de una fogata relativamente reciente y lo que parecían ser huellas de varias personas, pero la lluvia había borrado cualquier rastro útil. No había cuerpos, no había más pertenencias, no había respuestas, solo la terrible certeza de que algo malo había sucedido en ese lugar. El Ministerio Público clasificó el caso como desaparición forzada en investigación, pero la falta de avances concretos sumió a las familias en una angustia que parecía no tener fin. Don Miguel Castellanos hipotecó su casa en Puebla para contratar a un investigador privado, un exagente del Ministerio Público llamado Ricardo Aguirre, que tenía reputación de resolver casos complejos.
Aguirre pasó 3 meses investigando, entrevistando a docenas de personas, siguiendo pistas que invariablemente terminaban en callejones sin salida. Descubrió que días antes de la desaparición de Laura y Roberto, otra pareja de turistas europeos había reportado un intento de asalto en la misma carretera, pero lograron escapar. También supo de rumores sobre una red de trata de personas que operaba llevando víctimas hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero no pudo confirmar ninguna conexión concreta con el caso. En su informe final, Aguirre concluyó que la pareja probablemente había sido víctima de un crimen violento, posiblemente relacionado con el crimen organizado, y que sus cuerpos podrían estar enterrados en alguno de los cientos de lugares remotos de la sierra. Los años pasaron con una lentitud agónica para ambas familias. Dolores Méndez envejeció 20 años en cuestión de meses. Su cabello se volvió completamente blanco y desarrolló insomnio crónico. Cada noche soñaba con Laura, algunas veces como niña corriendo en el jardín, otras veces como adulta, gritando pidiendo ayuda desde algún lugar oscuro del que Dolores no podía rescatarla. Javier Méndez terminó su carrera de Derecho y se especializó en derechos humanos, dedicando gran parte de su tiempo a ayudar a otras familias con casos similares. Fundó un colectivo llamado Voces por los Desaparecidos de Oaxaca, que llegó a documentar más de 200 casos en el estado. La desaparición de su hermana se había convertido en el motor de su vida profesional, una herida que nunca cerraría, pero que al menos intentaba transformar en algo constructivo. Teresa Castellanos cayó en una depresión profunda y tuvo que ser hospitalizada en 2 ocasiones. Don Miguel, por su parte, canalizó su dolor en la búsqueda incansable. Cada fin de semana viajaba a Huautla y recorría las mismas rutas una y otra vez, como si la repetición pudiera revelar algún secreto que se les había escapado. Conoció a otros padres que buscaban a sus hijos desaparecidos y juntos formaron brigadas de búsqueda que rastreaban fosas clandestinas en la región. Miguel participó en la excavación de más de 30 fosas entre 2010 y 2015, encontrando los restos de docenas de víctimas, pero nunca los de su hijo. Cada descubrimiento era un puñal en el corazón, otro padre que podría cerrar su búsqueda, mientras la de él continuaba abierta, sangrante, infinita. En 2015, 5 años después de la desaparición, las autoridades clasificaron el caso como archivo temporal, un eufemismo burocrático que significaba que no había nuevas líneas de investigación que seguir. Javier Méndez luchó legalmente contra esta decisión, presentando amparos y solicitudes de información, pero la realidad era ineludible. Sin nuevas pruebas, sin testigos, sin cuerpos, el caso había llegado a un punto muerto. Las familias organizaron ceremonias conmemorativas cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición. En la plaza principal de Oaxaca colocaban fotografías de Laura y Roberto junto a velas y flores, y otros familiares de desaparecidos se unían con las imágenes de sus propios seres queridos. Era un mosaico doloroso de ausencias, un altar colectivo a todos aquellos que se habían desvanecido sin dejar rastro. Dolores comenzó a visitar a videntes y curanderos, desesperada por cualquier información, por improbable que fuera. Una mujer en Tlacolula le dijo que Laura estaba viva, pero muy lejos, en un lugar donde no podía hablar. Otra en Cimatlán le aseguró que Roberto había muerto, pero que Laura había sobrevivido y estaba retenida contra su voluntad. Javier trataba de proteger a su madre de estos charlatanes, pero entendía su desesperación. ¿Qué era más doloroso? ¿Imaginar a tu hija muerta o imaginarla viva y sufriendo en algún lugar sin poder rescatarla? Era una pregunta imposible de responder, una elección entre 2 infiernos.
En 2018, 8 años después de la desaparición, Dolores sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó con el corazón débil y los médicos le advirtieron que debía evitar el estrés. Era una recomendación absurda para una mujer cuya hija había desaparecido sin rastro. ¿Cómo evitar el estrés cuando cada mañana te despiertas preguntándote dónde está tu niña? Cuando cada llamada telefónica podría ser la noticia que has esperado durante años, para bien o para mal. Javier asumió el liderazgo en la búsqueda familiar, pero el paso del tiempo había erosionado la esperanza de encontrar a Laura y Roberto con vida. La pregunta ya no era si aparecerían vivos, sino si alguna vez se encontrarían sus restos para poder darles un entierro digno. Don Miguel Castellanos falleció en 2019, a los 68 años. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero Teresa sabía que su esposo había muerto de tristeza, de la fatiga existencial de buscar a su hijo cada día durante 9 años sin encontrar respuestas. En el funeral, Javier pronunció un discurso que hizo llorar a todos los presentes. Don Miguel no perdió a un hijo en 2010. Él mismo se fue perdiendo poco a poco cada día de estos 9 años, hasta que ya no quedó nada de él más que el dolor. Teresa quedó viuda y sin hijo, una doble orfandad que parecía demasiado cruel para soportarla. Se mudó con una hermana en Cholula y dejó de participar activamente en la búsqueda, aunque jamás perdió la esperanza de que Roberto apareciera. Los años 2020 y 2021 transcurrieron en medio de la pandemia de COVID-19, que paralizó muchas búsquedas y complicó el trabajo de los colectivos de familiares. Javier continuó presionando a las autoridades de forma remota, presentando solicitudes, participando en foros virtuales, manteniendo viva la memoria de su hermana. Dolores, confinada en casa por su condición cardíaca y el riesgo de la pandemia, pasaba horas mirando las fotografías de Laura, recordando su risa, su forma de caminar, los planes que tenían de que Laura tuviera hijos y ella fuera abuela. Todos esos futuros que nunca se concretaron, todas esas conversaciones que nunca tendrían lugar. Fue en marzo de 2022, exactamente 12 años después de la desaparición, cuando la vida de las familias Méndez y Castellanos dio un giro imposible. Un hombre llamado Salvador Ortega, originario de Tijuana pero que había vivido varios años en Centroamérica, regresó a México y vio un programa de televisión sobre personas desaparecidas. Entre los casos presentados estaban Laura y Roberto. Salvador sintió que las caras le resultaban extrañamente familiares. Revisó sus propios archivos fotográficos en su computadora, imágenes que había tomado durante un viaje a Nicaragua en 2019, 3 años antes. Y allí, en una fotografía tomada en el mercado de Masaya, aparecían 2 personas que se parecían extraordinariamente a Laura y Roberto. Salvador Ortega no estaba completamente seguro, pero la semejanza era demasiado grande para ignorarla. Contactó al programa de televisión, que a su vez contactó a Javier Méndez. Cuando Javier vio la fotografía, sintió que el mundo se detenía. La mujer en la imagen tenía el cabello más largo y oscuro, y el hombre llevaba barba, pero los rasgos faciales, la forma de los ojos, la sonrisa, era imposible que fueran otras personas. Javier amplió la imagen, la analizó desde todos los ángulos posibles. Su corazón le decía que eran ellos, pero su mente, entrenada en el escepticismo de tantos años de falsas esperanzas, le advertía que no se ilusionara demasiado rápido. La fotografía fue enviada a expertos en reconocimiento facial. Utilizando software especializado y comparando puntos biométricos específicos, los técnicos concluyeron que había una probabilidad del 82% de que la mujer en la foto fuera Laura Méndez y del 78% de que el hombre fuera Roberto Castellanos. No era certeza absoluta,
Pero era la pista más sólida que habían tenido en 12 años. Javier se reunió con su madre y con Teresa para mostrarles la imagen. Dolores la miró fijamente durante minutos que parecieron eternos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es mi niña», susurró finalmente. «Es mi Laura. Estoy segura». Teresa, más cautelosa, también admitió que el parecido era asombroso. «¿Pero cómo? ¿Por qué estarían en Nicaragua? ¿Por qué no nos habrían contactado en 12 años?» Preguntaba una y otra vez. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban, pero ahora había algo que no existía desde hacía más de una década: esperanza. Javier comenzó a investigar cómo había sido tomada la fotografía. Salvador Ortega explicó que había viajado a Nicaragua en 2019 como turista y había pasado varios días en Masaya, una ciudad conocida por su artesanía. La pareja en la foto estaba comprando artesanías de barro en uno de los puestos del mercado. Salvador recordaba haberlos visto porque parecían muy concentrados, eligiendo piezas específicas, hablando entre ellos en voz baja. No había interactuado con ellos, simplemente había tomado fotografías generales del mercado y ellos habían quedado capturados en el fondo de una de las imágenes. Era una coincidencia extraordinaria, casi milagrosa, que esa fotografía existiera y que Salvador la hubiera visto y reconocido 3 años después. Javier contactó a las autoridades mexicanas y nicaragüenses. El caso cobró nueva vida mediática. Los noticieros nacionales hablaban de la pareja que reapareció 12 años después y el misterio que podría resolverse. El gobierno nicaragüense accedió a colaborar y agentes comenzaron a investigar en Masaya, mostrando las fotografías de Laura y Roberto en el mercado y zonas aledañas. Varios comerciantes recordaban a una pareja que compraba regularmente artesanías, pero nadie sabía exactamente dónde vivían. Algunos decían haberlos visto en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años, siempre en el mercado o en zonas comerciales, pero nunca habían conversado más allá de transacciones comerciales básicas. La búsqueda en Nicaragua se intensificó. Javier viajó personalmente a Masaya, acompañado de un funcionario de la embajada mexicana. Recorrió el mercado mostrando las fotografías, preguntando, buscando. Una vendedora de textiles llamada Marta López finalmente proporcionó información valiosa. Esa pareja viene cada 2 o 3 semanas. Siempre compran lo mismo: cerámica y artículos de cuero. Son muy callados, pagan en efectivo y se van rápido. Una vez la mujer me dijo que revendían artesanías, que tenían un pequeño negocio. Era poco, pero era algo. Marta prometió llamar al número que Javier le dejó si volvía a verlos. Pasaron semanas de angustiosa espera. Dolores, informada de cada desarrollo, oscilaba entre la esperanza extática y el miedo paralizante. ¿Y si no eran ellos? ¿Y si era solo otra cruel coincidencia? ¿Y si eran ellos, pero no querían ser encontrados? Esta última posibilidad era la más dolorosa de contemplar. ¿Por qué Laura y Roberto habrían elegido desaparecer voluntariamente? ¿Qué podría haber sucedido para que abandonaran sus vidas, sus familias, sin una palabra durante 12 años? Javier trataba de mantener la calma, de no especular demasiado, pero su mente creaba escenarios constantemente. Secuestro prolongado, seguido de síndrome de Estocolmo. Amnesia, entrada a programas de protección de testigos. Miedo a represalias de grupos criminales. A mediados de abril de 2022, la llamada llegó. Marta López había visto a la pareja en el mercado. Javier y los agentes nicaragüenses se apresuraron al lugar, pero cuando llegaron, la pareja ya se había ido. Sin embargo, Marta había podido seguirlos discretamente y verlos subir a un autobús local con dirección al barrio de Monimbó. Era la pista más concreta hasta el momento. Las autoridades desplegaron un operativo discreto en Monimbó, un barrio conocido por su tradición artesanal
y por haber sido epicentro de resistencia durante levantamientos políticos. Agentes en ropa civil comenzaron a patrullar la zona, mostrando las fotografías a residentes de confianza. 2 días después, un policía local identificó a un hombre que correspondía con la descripción de Roberto saliendo de una pequeña tienda de abarrotes. Lo siguieron hasta una casa modesta en una calle de tierra con paredes de bloques de cemento sin pintar y un pequeño patio donde colgaba ropa al sol. La casa estaba registrada a nombre de un tal Ricardo Solano, un nombre que no significaba nada para los investigadores. Decidieron esperar y observar. Al día siguiente, una mujer que parecía ser Laura salió de la casa llevando bolsas de compras. Los agentes tomaron fotografías de larga distancia y las enviaron a Javier. Él las comparó con imágenes de Laura de 2010, utilizando software de reconocimiento facial. Los resultados indicaban un 93% de probabilidad de coincidencia. Javier voló de regreso a México para informar personalmente a su madre y a Teresa. Les mostró las fotografías recientes. Ambas mujeres lloraron al verlas. Dolores tocaba la pantalla del teléfono como si pudiera alcanzar a su hija a través del vidrio. «Ha envejecido», dijo Dolores. «Mi niña tiene arrugas. 12 años. 12 años perdidos». Teresa observaba las imágenes del hombre que creían era Roberto. Si es él, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué nos hizo esto? Esa pregunta flotaba en el aire sin respuesta, una interrogante dolorosa que pronto necesitaría ser enfrentada. Las autoridades nicaragüenses, en coordinación con la embajada mexicana, decidieron acercarse a la casa. No querían un operativo agresivo que pudiera traumatizar a las personas involucradas, especialmente si habían sido víctimas de algún crimen. El 22 de abril de 2022, 2 agentes acompañados de un trabajador social y de Javier Méndez tocaron a la puerta de la casa en Monimbó. Una mujer abrió. Sus ojos eran los mismos que Javier recordaba de su hermana, pero su rostro reflejaba una mezcla de confusión y terror al ver a los agentes. «¿Laura?», preguntó Javier con voz temblorosa. «¿Laura Méndez?». La mujer retrocedió un paso, sus manos comenzaron a temblar. «No, no entiendo. ¿Cómo me encontraron?», susurró en español con un leve acento que había adquirido tras años de vivir en Nicaragua. Un hombre apareció detrás de ella, colocando una mano protectora en su hombro. Era Roberto Castellanos, aunque llevaba barba cerrada y había perdido bastante peso. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una especie de resignación, como si supiera que este momento eventualmente llegaría. «Pueden pasar», dijo finalmente. «Supongo que tienen muchas preguntas». La casa era pequeña pero limpia, con muebles sencillos y paredes decoradas con artesanías nicaragüenses. Una mesa de madera ocupaba el centro de la sala, y fue allí donde todos se sentaron. Javier miraba a su hermana sin poder creer que después de 12 años la tenía frente a él, viva, respirando, real. Quería abrazarla, gritarle, llorar, todo al mismo tiempo, pero se contuvo. Primero necesitaba entender. Laura comenzó a hablar, su voz quebrándose constantemente. «No sé por dónde empezar. Sé que lo que hicimos fue terrible. Cada día pensé en mamá, en ti, en todos. Pero no teníamos opción. O eso creíamos al principio». Explicó que después de bajar del autobús en Huautla de Jiménez en marzo de 2010, habían decidido explorar las afueras del pueblo. Un hombre se les acercó ofreciéndose como guía para visitar zonas arqueológicas menos conocidas. Era amable, hablaba bien, inspiraba confianza. Accedieron a seguirlo. Caminaron durante más de 1 hora hasta llegar a una zona remota donde los esperaban otros hombres armados. «Nos secuestraron», continuó Laura, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nos llevaron a una casa escondida en las montañas.
Había otras personas allí, otros secuestrados. Nos dijeron que nuestras familias debían pagar rescate o nos matarían. Roberto tomó la mano de Laura antes de continuar la historia. Estuvimos retenidos casi 2 meses. Nos tenían en condiciones terribles, apenas nos alimentaban. Escuchamos cómo torturaban a otros prisioneros en habitaciones cercanas. El terror era constante. Pensábamos que íbamos a morir allí. Su voz era plana, como si narrar estos eventos requiriera distanciarse emocionalmente de ellos. Entonces, una noche, hubo un enfrentamiento, explicó Roberto. Escuchamos disparos, gritos. Después supimos que era una disputa entre grupos criminales rivales por el territorio. En el caos, algunos secuestradores huyeron, otros murieron. Aprovechamos para escapar junto con otros 2 prisioneros. Corrimos por horas en la oscuridad, sin saber hacia dónde íbamos, solo alejándonos de esa pesadilla. Laura agregó, eventualmente llegamos a un pueblo pequeño. Estábamos heridos, traumatizados, aterrorizados. Un matrimonio de ancianos nos ayudó, nos dieron comida y refugio, les contamos lo que había pasado. El anciano que los ayudó, un hombre llamado Don Eugenio, les dio un consejo que cambiaría sus vidas. Si regresan, ellos los encontrarán. Esa gente tiene contactos en todas partes, incluso en la policía. Los buscarán para matarlos y evitar que testifiquen. Han visto las caras de los secuestradores, conocen la ubicación de la casa, son testigos demasiado peligrosos para dejar vivos. El terror que habían experimentado durante el secuestro se transformó en un miedo diferente, pero igual de paralizante. Don Eugenio les ofreció ayudarles a llegar a Guatemala con documentos falsos, y de allí podrían continuar hacia el sur, alejándose de México. Tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Decidimos desaparecer. Pensábamos que era la única manera de mantenernos con vida. Sabíamos el dolor que causaríamos, pero creímos que era preferible que nos lloraran como muertos a que realmente nos mataran. Roberto añadió, los primeros años vivimos en constante paranoia. Cada persona que nos miraba en la calle podría ser un sicario. Cambiamos de país 3 veces. Guatemala, Honduras, Nicaragua, siempre con nombres falsos, siempre con miedo. Queríamos contactar a nuestras familias, escribir una carta, hacer una llamada, pero don Eugenio nos había advertido. Cualquier contacto podría rastrearse, cualquier conexión con nuestro pasado podría matarnos. Javier escuchaba con una mezcla de incredulidad, alivio y rabia. ¿Entienden lo que nos hicieron pasar? Mamá casi muere. Pasó 12 años sin saber si estabas viva o muerta. Don Miguel, el padre de Roberto, murió buscándote sin encontrar respuestas. Teresa está destruida. ¿12 años, Laura? ¿12 años sin una maldita señal de que estaban vivos? Su voz subía de volumen, la emoción desbordándose. Laura sollozaba incontrolablemente. Lo sé, lo sé. He vivido con esa culpa cada segundo de cada día, pero teníamos miedo, un miedo que no puedo describir con palabras. Cuando has estado a punto de morir, cuando has sentido el cañón de una pistola en tu cabeza, cuando has escuchado los gritos de personas siendo torturadas. Ese miedo no se va nunca. Los agentes presentes explicaron la situación legal. Laura y Roberto no habían cometido ningún crimen, pero necesitarían regresar a México para dar testimonio sobre el secuestro y proporcionar información que pudiera ayudar a procesar a los responsables, si aún era posible. También necesitarían someterse a verificaciones de identidad formales, aunque las pruebas de ADN podrían confirmarlo todo rápidamente. Roberto preguntó sobre la seguridad. ¿Cómo sabemos que estaremos seguros si regresamos? ¿Qué ha cambiado en 12 años? El funcionario de la embajada explicó que podrían entrar en programas de protección,
que la situación del crimen organizado había evolucionado y muchos de los grupos que operaban en 2010 habían sido desarticulados o habían cambiado de liderazgo. Javier llamó a su madre desde la casa en Monimbó, poniendo el teléfono en altavoz. Cuando Dolores escuchó la voz de Laura diciendo, «Mamá, soy yo, soy Laura», el grito que soltó fue tan desgarrador que los vecinos salieron a ver qué ocurría. Madre e hija lloraron por teléfono durante 20 minutos, repitiendo «Te amo» una y otra vez. 12 años de palabras no dichas vertidas en esa llamada. Teresa tuvo una reacción similar cuando Roberto la llamó. Entre lágrimas, ella le recriminó no haber confiado en ella, no haber encontrado alguna manera de hacerle saber que estaba vivo. Tu padre murió sin saber, Roberto. Murió buscándote. ¿Cómo voy a perdonarte eso?, dijo entre sollozos. Era una pregunta legítima, un dolor que sanaría lentamente si es que alguna vez lo hacía. El proceso de retorno a México tomó semanas. Laura y Roberto debieron presentarse ante autoridades nicaragüenses, obtener documentación temporal, coordinar con la embajada mexicana. Mientras tanto, la noticia se propagó por los medios de comunicación. Pareja desaparecida hace 12 años reaparece viva en Nicaragua, titulaban los periódicos. Había reacciones mixtas. Algunos celebraban el milagro del reencuentro, otros criticaban duramente a Laura y Roberto por el dolor que habían causado a sus familias. En redes sociales el debate era intenso. ¿Cómo pudieron ser tan egoístas?, escribían algunos. Estaban traumatizados, actuaron bajo terror extremo, defendían otros. En mayo de 2022, Laura y Roberto finalmente aterrizaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dolores, ahora de 62 años, pero con aspecto de 80, esperaba en la sala de llegadas junto con Javier y Teresa. Cuando Laura atravesó las puertas, Dolores corrió hacia ella con una energía que nadie sabía que aún tenía. Se abrazaron llorando, aferrándose una a la otra como si temieran que cualquiera de las dos se desvaneciera si se soltaban. Teresa abrazó a Roberto con menos efusividad, su dolor por la muerte de su esposo aún demasiado fresco, pero eventualmente también se quebró y lloró contra el pecho de su hijo. Era un reencuentro que muchas familias de desaparecidos soñaban, pero raramente experimentaban. Un cierre que se sentía tanto como bendición como herida reabierta. Los siguientes meses fueron de ajustes complejos. Laura y Roberto dieron testimonio extenso ante las autoridades sobre su secuestro. Proporcionaron descripciones detalladas de la ubicación aproximada donde habían sido retenidos, de las caras de los secuestradores que recordaban, de otros prisioneros que habían visto. Los investigadores intentaron cruzar esta información con casos sin resolver de la época, pero 12 años es mucho tiempo. Muchos de los involucrados probablemente estaban muertos, presos por otros delitos, o habían dejado la vida criminal. La casa donde los retuvieron nunca fue localizada con certeza, probablemente destruida o abandonada hace años. La adaptación a la vida en México fue difícil. Laura y Roberto habían vivido como fantasmas durante más de una década. Siempre mirando sobre sus hombros, siempre bajo nombres falsos. Ahora debían reconstruir sus identidades reales, pero esas identidades estaban congeladas en 2010. Sus credenciales estaban vencidas, sus trabajos como maestros hacía tiempo perdidos, sus amistades dispersadas. Además, la paranoia no desaparecía fácilmente. Cualquier auto que los seguía demasiado tiempo, cualquier persona que los miraba fijamente, despertaba ese terror antiguo. Entraron en terapia psicológica, diagnosticados con trastorno de estrés postraumático severo. Las pesadillas eran constantes, los ataques de pánico frecuentes. La relación con sus familias también requería sanación.
Dolores perdonó a Laura casi instantáneamente, demasiado feliz de tenerla de vuelta como para aferrarse a la rabia. Pero había momentos de dolor inevitable, como cuando Dolores comentaba eventos importantes que Laura se había perdido. Tu prima Rocío se casó en 2015, fue una boda hermosa. Tu tío Arturo murió en 2018. ¿Recuerdas cuánto te quería? Habló de ti hasta el final. Cada anécdota era un recordatorio de todo el tiempo perdido, de todas las experiencias que nunca podrían recuperar. Javier fue más directo en sus emociones, oscilando entre el alivio de tener a su hermana de vuelta y la frustración por las decisiones que ella había tomado. Entiendo el miedo, Laura, pero nos subestimaste. Te habríamos protegido, habríamos encontrado una manera, le decía en algunas de sus conversaciones más tensas. Teresa Castellanos fue quien más tardó en perdonar. El hecho de que su esposo hubiera muerto sin saber que Roberto estaba vivo era una herida que parecía imposible de sanar. Tu padre se mató buscándote, le dijo a Roberto en una de las reuniones familiares más difíciles. Cada fin de semana durante 9 años fue a esas montañas. Excavó fosas con sus propias manos. Encontró restos de docenas de personas, esperando cada vez que uno de esos cuerpos fuera el tuyo, para al menos poder enterrarte dignamente. Y tú estabas vivo, vendiendo artesanías en Nicaragua. La amargura en su voz era palpable. Roberto no tenía defensa, solo podía repetir una y otra vez: «Lo siento, mamá, lo siento tanto». El perdón llegaría eventualmente, pero sería un proceso lento y doloroso. Laura y Roberto intentaron reintegrarse al sistema educativo mexicano, pero los años perdidos y el trauma hacían difícil retomar sus carreras. Terminaron trabajando en el colectivo de Javier, Voces por los Desaparecidos de Oaxaca, ayudando a otras familias que buscaban a sus seres queridos. Su propia experiencia les daba una perspectiva única y valiosa. Podían hablar de primera mano sobre el terror del secuestro, sobre la complejidad de las decisiones tomadas bajo trauma extremo, sobre la esperanza de que, a veces, contra todo pronóstico, las personas desaparecidas podían estar vivas en algún lugar. Trabajaban principalmente dando apoyo emocional a familiares, ayudándoles a navegar los sistemas legales, organizando búsquedas. En 2023, un año después de su reaparición, Laura y Roberto dieron una entrevista extensa para un programa nacional de televisión. Explicaron su historia completa, respondieron preguntas difíciles y pidieron perdón públicamente a sus familias y a todas las personas que habían dedicado tiempo y recursos a buscarlos. También hablaron sobre la crisis de desapariciones en México, sobre cómo su caso, aunque con final atípicamente esperanzador, era solo uno entre decenas de miles. «Tuvimos suerte», dijo Roberto. «Escapamos, sobrevivimos, nos encontraron. Pero hay más de 100,000 personas desaparecidas en México. La mayoría de sus familias nunca tendrán el cierre que nuestras familias tuvieron. Esa es la verdadera tragedia». Laura agregó, dirigiéndose directamente a la cámara: «Si alguien que está viendo esto tiene a un ser querido desaparecido, no pierdan la esperanza, pero también exijan justicia, presionen a las autoridades, únanse a colectivos, no dejen que sus casos caigan en el olvido». La entrevista tuvo millones de vistas y generó conversación nacional sobre las desapariciones forzadas. El caso de Laura y Roberto se convirtió en símbolo de esperanza, pero también en recordatorio del fracaso sistemático del Estado para proteger a sus ciudadanos y para investigar adecuadamente estos crímenes. Organizaciones de derechos humanos usaron su historia para presionar por reformas legales, por más recursos para las fiscalías de personas desaparecidas, por la creación de bases de datos genéticas más eficientes.
El dolor de miles de familias finalmente encontraba altavoz en una historia que, a pesar de todo, había terminado mejor que la mayoría. Dolores Méndez, a pesar de su corazón débil, vivió para ver a su hija graduarse de una maestría en trabajo social en 2024. La ceremonia fue emotiva, con Laura dedicándole su logro a su madre, a Teresa, a don Miguel y a todas las familias que buscaban a sus desaparecidos. Este título representa 14 años de vida interrumpida, pero también de resiliencia, de segunda oportunidades y del amor incondicional de una familia que nunca dejó de buscar, dijo Laura en su discurso. Dolores lloraba en primera fila, orgullosa más allá de las palabras. Había recuperado a su hija, y aunque los años perdidos nunca volverían, al menos tendrían un futuro juntas. Roberto Castellanos visitaba la tumba de su padre cada semana, llevando flores y hablándole en voz baja. Le contaba sobre su vida, sobre el trabajo que estaba haciendo, sobre cómo estaba intentando honrar su memoria ayudando a otros. «Perdóname, papá», repetía cada vez. «Ojalá hubieras podido ver que estaba vivo. Ojalá hubiera habido una manera de decírtelo sin poner en riesgo nuestras vidas. Te extraño cada día». Teresa eventualmente comenzó a acompañarlo en estas visitas. Era su forma de sanar juntos, de mantener viva la memoria de don Miguel mientras construían una nueva relación madre-hijo, diferente a la que habían tenido, marcada por el dolor, pero también por el aprecio de estar juntos nuevamente. El caso generó también debate sobre los programas de protección a testigos en México. Expertos señalaban que si Laura y Roberto hubieran confiado en que el sistema podría protegerlos, quizás no habrían sentido la necesidad de desaparecer. Pero otros argumentaban que, dada la corrupción y la infiltración del crimen organizado en instituciones gubernamentales, la decisión de Laura y Roberto de huir había sido racional y probablemente les había salvado la vida. Era un debate sin respuestas fáciles que revelaba la complejidad de vivir en un contexto donde la violencia criminal es endémica y la confianza en las instituciones es baja. Para 2025, Laura y Roberto habían logrado construir una vida relativamente estable. Vivían en un departamento modesto en Oaxaca de Juárez, cerca de Dolores. Trabajaban tiempo completo con el colectivo de Javier, que había crecido significativamente y ahora operaba en varios estados. Habían ayudado a docenas de familias a organizar búsquedas, a presionar a autoridades, a encontrar fosas clandestinas. En 3 casos, habían logrado que personas desaparecidas fueran localizadas con vida. Experiencias que traían lágrimas a sus ojos porque entendían profundamente lo que significaba ese reencuentro. Cada familia reunida era una pequeña victoria contra el inmenso dolor que la crisis de desapariciones había causado. Las secuelas psicológicas seguían presentes. Había días malos, cuando las pesadillas eran tan intensas que Laura despertaba gritando. Días en que Roberto no podía salir de casa porque la ansiedad lo paralizaba. Pero también había días buenos, días en que podían reírse con Dolores recordando historias de la infancia de Laura, días en que Teresa los visitaba y cocinaban juntos las recetas favoritas de don Miguel. La sanación no era lineal, pero era real. Poco a poco, los momentos buenos superaban a los malos. Javier Méndez publicó un libro en 2025 titulado 12 años en la sombra, la historia de Laura y Roberto, que documentaba no solo la desaparición y reaparición de su hermana, sino también el contexto más amplio de la crisis de desapariciones en México. El libro se convirtió en bestseller y llevó la conversación sobre este tema a audiencias que antes no habían estado expuestas a él. Parte de las ganancias fueron donadas al colectivo, permitiéndoles expandir sus operaciones y ayudar a más familias. En el epílogo del libro, Javier escribió:
La historia de mi hermana es excepcional porque tuvo un final feliz. Pero no debemos olvidar que por cada Laura que reaparece hay miles que nunca lo harán. Nuestra responsabilidad es no dejar de buscar, no dejar de exigir justicia, no dejar de creer que cada persona desaparecida importa. En marzo de 2025, en el 15º aniversario de la desaparición original, las familias organizaron un evento especial en la plaza principal de Oaxaca. No era solo una conmemoración de Laura y Roberto, sino un homenaje a todas las personas desaparecidas en el estado. Colocaron más de 2000 fotografías formando un mosaico enorme, cada imagen representando a alguien que no había vuelto a casa. Laura y Roberto hablaron ante cientos de personas, familiares de desaparecidos, activistas, periodistas. Nosotros tuvimos suerte, dijo Laura, su voz amplificada por los altavoces, pero quebrándose por la emoción. Pero nuestra suerte no debería ser excepcional. Toda familia tiene derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada con dignidad y determinación. Mientras haya una sola persona desaparecida, ninguno de nosotros puede descansar. Teresa Castellanos, ahora de 70 años, tomó el micrófono inesperadamente. Era la primera vez que hablaba públicamente sobre el caso. Con voz temblorosa pero firme, dijo: «Perdí a mi esposo buscando a mi hijo. Ese dolor nunca desaparecerá, pero he decidido que el sacrificio de Miguel no será en vano. Cada persona que encontramos, viva o muerta, es un tributo a él y a todos los que murieron sin respuestas. Roberto, mi niño, me robaste 12 años, pero entiendo por qué lo hiciste y ahora juntos vamos a ayudar a otras familias a no perder esos años». La multitud estalló en aplausos. Madre e hijo se abrazaron en el escenario y no había un ojo seco en toda la plaza. El evento fue cubierto por medios nacionales e internacionales. La historia de Laura y Roberto volvió a circular, pero esta vez el enfoque no estaba solo en su caso individual, sino en el contexto sistémico. Reportajes investigativos exploraban cómo México había llegado a tener más de 100,000 personas desaparecidas, cómo la impunidad alimentaba la crisis, cómo familias ordinarias se habían convertido en investigadoras, arqueólogas forenses, activistas, por pura necesidad. La atención mediática generó presión sobre el gobierno federal para aumentar el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas y para implementar reformas estructurales que muchos activistas habían demandado durante años. Laura y Roberto entendían que su historia les había dado una plataforma y decidieron usarla responsablemente. Viajaron por diferentes estados, dando talleres sobre trauma y recuperación, compartiendo estrategias que les habían ayudado en su propia sanación. Trabajaron con psicólogos para desarrollar protocolos de apoyo emocional específicamente diseñados para familias de desaparecidos, reconociendo que el duelo ambiguo de no saber si tu ser querido está vivo o muerto tiene características únicas que requieren enfoques especializados. Su trabajo era agotador emocionalmente, pero también profundamente significativo. Cada familia que ayudaban era una forma de redimir, aunque fuera parcialmente, el dolor que habían causado con su propia desaparición. En conversaciones privadas, Laura y Roberto a veces se preguntaban qué habría pasado si hubieran tomado decisiones diferentes en 2010. ¿Deberían haber confiado más en sus familias, en las autoridades, en el sistema? ¿O su instinto de supervivencia había sido acertado y contactar a alguien los habría puesto en riesgo real de muerte? Era imposible saberlo, y esa incertidumbre era parte del peso que cargarían el resto de sus vidas. Pero también reconocían que no podían vivir atrapados en el pasado.
Habían tomado las decisiones que consideraron correctas bajo circunstancias extremas. Ahora, lo único que podían hacer era intentar construir un futuro que honrara el sufrimiento de todos los involucrados. Dolores Méndez, en una entrevista que dio para un documental sobre el caso en 2025, resumió los sentimientos complejos que el reencuentro había traído. Cuando Laura desapareció, sentí que una parte de mí moría. Viví 12 años como un fantasma, solo existiendo, pero no viviendo realmente. Cuando la recuperé fue como resucitar, pero no puedes recuperar 12 años. No puedes deshacer el dolor, la angustia, las noches sin dormir. Laura está aquí, la puedo abrazar y eso es un milagro, pero el costo de ese milagro fue altísimo. Aprendí que el amor de una madre es más fuerte que cualquier cosa, pero también aprendí que hay tipos de dolor que te cambian para siempre. Soy una versión diferente de quien era, y está bien, porque ahora tengo a mi hija de vuelta y vamos a aprovechar cada día que nos queda juntas. La historia de Laura Méndez y Roberto Castellanos se convirtió en parte del imaginario colectivo mexicano sobre las desapariciones. Era contada en escuelas, analizada en universidades, debatida en programas de radio. Representaba tanto lo mejor como lo peor del país, la capacidad de resiliencia y amor de las familias, pero también el fallo sistemático de las instituciones, la violencia omnipresente del crimen organizado y las decisiones imposibles que personas ordinarias deben tomar cuando el Estado no puede garantizar su seguridad. No era una historia con final completamente feliz, ni completamente trágico. Era, como la mayoría de las historias reales, compleja, matizada y profundamente humana. 15 años después de aquella mañana de marzo de 2010, cuando subieron a un autobús con mochilas y cámaras, Laura y Roberto continuaban su vida en Oaxaca.